Salmo 105, mis amados hermanos. Ya los tenemos. Bueno, Salmo 105 y vamos a leer la bendita palabra del Señor, el versículo 1 hasta el versículo 5. Miren lo que dicen mis amados hermanos, la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Aquí hay algo muy especial. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que una de las tareas o una de las cosas que siempre debe estar haciendo un hijo de Dios es preocupándose por la vida espiritual. Un hijo de Dios siempre debe estar preocupándose por su vida espiritual. Por eso dice, alaben a Dios, invoquen su nombre, cántenle, canten salmos, hablen de sus maravillas. Dice, gloríense en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová, etc. Entonces, lo que nos está queriendo decir la palabra del Señor es que, nos está queriendo decir que debemos preocuparnos por la vida espiritual, que al preocuparnos por la vida espiritual, estar buscando a Dios, ¿qué va a pasar? Debemos hacerlo con alegría y con gozo. Sobre todo recordando todo lo grande y poderoso que es nuestro Dios a través de la historia de la humanidad, a través de la historia bíblica y a través de nuestra historia, lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas y en nuestros hogares. Entonces, recordando eso, es que nos acercamos a Dios con alegría. Recordando eso, todo lo bueno, todas las obras maravillosas de Dios, es que nos acercamos a Dios con gozo. Pero sobre todo, le voy a mostrar por qué nos debemos acercar a Dios con alegría y con gozo en todo momento. Mire lo que dice el versículo 8. Dice, se acordó para siempre de su pacto, la palabra que mandó para 1000 generaciones. Mire lo que dice el versículo 19. Hasta la hora en que se cumplió su palabra. Y mire lo que dice el versículo 42. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Entonces, nos alegramos, nos acercamos a Dios porque nos preocupamos por nuestra vida espiritual. Y lo hacemos con alegría y con gozo porque recordamos todo lo que nuestro Dios, que es grande y todopoderoso, ha hecho en la historia de la humanidad, en la historia bíblica y en nuestra propia historia, en nuestra propia vida y en nuestra familia. Pero sobre todo nos alegramos, ¿por qué? Porque Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple sus promesas. Dios cumple su palabra hasta 1000 generaciones. Dios se acuerda de lo que Él promete y lo cumple. Y cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta de todas las promesas que Dios le ha hecho a usted y me ha hecho a mí. Y hay algo que Dios siempre va a hacer, y es cumplir su palabra. Y eso debe llenarnos de alegría y de gozo. Y por eso es que hoy, en esta noche,
Nos vamos a presentar delante de Dios con alegría y con gozo y le vamos a cantar. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple su palabra. Porque Dios es fiel a su palabra, lo que Él ha hablado. Dios siempre cumple sus promesas. Y eso tiene que llenarnos a nosotros de gozo y de esperanza. Por eso cuando nos presentamos delante de Él, lo hacemos con alegría y con gozo de corazón. Vamos a presentarnos delante de Dios, amados hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos. Queremos presentarnos delante de ti con alegría y con gozo en el corazón, sabiendo, Señor, que tus obras son esplendorosas, recordando, Señor, tus maravillas. Te engrandecemos por todo lo que has hecho, Señor, donde has mostrado tu poder y tu gloria a través de tus maravillas en la vida de la historia de la humanidad, a través de la vida de la historia de la Biblia. Señor, has hecho prodigios, milagros, y has manifestado con poder y gloria, Señor, en medio de Israel y en medio de las naciones que están alrededor de Israel, pero también a través de la iglesia de Jesucristo. Has hecho grandes maravillas en nuestras vidas, en nuestros hogares, pero en especial, ¿cómo no alegrarnos en tu presencia? Si eres el Dios que cumple su palabra, eres el Dios que cumple su promesa, eres el Dios que todo lo que has dicho se cumple en tu tiempo, y todas las promesas que nos has dado se van cumpliendo en tu tiempo, en nuestra vida. Tu palabra y el saber que cumples tu palabra, tu pacto, Señor, nos llena de esperanza, Señor. Trae mucha esperanza a nuestra vida. Nos inunda de paz y de alegría y de gozo. Por eso te queremos adorar en esta noche. Por eso, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, queremos bendecirle en esta noche. Queremos darle todo honor y toda gloria a su santo y bendito nombre. Bendito sea su nombre, Señor, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta misma actitud, hermano, vamos a gozarnos en esta alabanza y en esta adoración para el Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras,
Jesús, te adoramos en esta noche. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaba la Ey, 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 ey. No quieres. Bueno, mis amados, no sé qué está pasando con las canciones, pero vamos a cantar una canción que todos nos sabemos. Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia, su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se
estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor, quebrántame, transfórmame.
reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Oh, mis hermanos y hermanas, oh, mis amados hermanos, qué maravilloso es no solo reflejar al mundo el amor de Dios, sino disfrutar del amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que todos sus hijos lo podemos disfrutar en grande, en grande. Y aprenderemos a disfrutar del amor de Dios en grande en la medida que lo conozcamos más. En la medida que nos acerquemos más a Él, vamos a disfrutar del amor de Dios en grande. Vamos a tener una oración. ¿Y por qué vamos a orar? Vamos a orar por dos cosas específicas. Vamos a orar por la iglesia, pero bueno, tres cosas específicas. La primera, por el discernimiento. Que Dios nos dé discernimiento entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, para que el maligno no nos pueda engañar, no nos pueda confundir. Que Dios nos dé mucho entendimiento y discernimiento a través de las Escrituras, por medio de su Santo Espíritu, de lo que es bueno y lo que es malo. Discernimiento. Lo otro que vamos a pedir es tu santidad, pureza. En estos tiempos son los tiempos difíciles. Es muy fácil uno mancharse, contaminarse con el pecado. En estos tiempos vamos a orar. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude a mantenernos limpios, hermanos. Para que Dios nos ayude a mantenernos limpios, que nos dé discernimiento, pero que también nos ayude a mantenernos limpios. Mantenernos limpios. Que no nos manchemos, que no nos contaminemos con el pecado, con las mentiras, con las asechanzas del maligno, que no nos ensuciemos, que nos mantengamos con un corazón limpio para Él. Y tercero, que Dios añada en estos tiempos a la iglesia los que han de ser santos. Que nosotros queremos que Él salve a la humanidad y los añada a la iglesia. Añada a la iglesia los que han de ser salvos. Que nos lleve, que sea su Espíritu Santo guiándolos, conduciendo, aún en estos tiempos de pandemia, el Espíritu de Dios se siga moviendo con poder y añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Bendito Dios y Padre Santo que estás en los cielos. En esta hermosa noche le adoramos y le adoramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. En esta noche nos postramos ante su majestad, nos humillamos ante su señorío, reconocemos su grandeza, lo reconocemos como el Señor, el único verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, oh Jehová Dios de los ejércitos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, grande y poderoso es usted, Señor. Padre, y de una manera muy especial le pedimos, oh Dios, que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, sus hijos. Por favor, nunca nos abandone, nunca nos desampare, por favor, tenga paciencia con nosotros. Y Espíritu Santo de Dios, denos sabiduría, denos discernimiento, denos entendimiento entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, pero como lo ve Dios, no como lo ve la humanidad, ni como lo ve la familia, ni como lo puedo ver yo, sino como usted lo ve. Denos, Espíritu Santo, el discernimiento, cómo ve nuestro Padre el pecado, cómo ve nuestro Padre el bien y el mal, que nosotros
tengamos ese discernimiento, Señor, para que no nos manchemos, para que no nos contaminemos. Ayúdenos, por favor. Espíritu Santo, ayúdenos a tener ese discernimiento que viene de las Sagradas Escrituras. Como dice la Escritura, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, que en eso debemos pensar. Denos ese discernimiento, Espíritu Santo, para que pensemos en eso en todo momento, para que el maligno no nos pueda confundir, no nos pueda engañar, para que en ningún momento a lo malo le llamemos bueno y ni a lo bueno le llamemos malo, sino que nos unamos con las Sagradas Escrituras, con la palabra, y lo que la palabra diga que es malo, nosotros también. Y lo que la Escritura nos enseñe que es bueno, nosotros también. Ayúdenos, por favor, Padre. Y Padre, ayúdenos a que la iglesia cada día nos limpiemos más. El libro de Apocalipsis dice, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté puro, purifíquese más. Señor, eso es lo que queremos. Que nos guíe el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu y de su palabra. Nos ayuden a limpiarnos. Cada vez a limpiarnos más y más y más. A tener pensamientos limpios, pensamientos puros, a tener limpio el corazón, que nuestras manos sean limpias, nuestros ojos limpios, nuestros oídos sean limpios, nuestros labios limpios. Padre, ayúdenos. Ayúdenos a que la iglesia de Jesucristo cada día nos santifiquemos más y más y más y más. Así como nuestro Señor Jesucristo es puro y santo y limpio. Y en Él no hay mancha ni contaminación de pecado, ni la hubo, ni la hay, ni la habrá nunca. Por favor, ayúdenos. Ayúdenos a tener discernimiento. Ayúdenos, Señor, a guardarnos del pecado y de la maldad. Ayúdenos a rechazar todo eso en el nombre de Jesús. Por favor, ayúdenos a vivir, como dice la Escritura, los de limpio corazón verán a Dios. Queremos verlo. Queremos verlo, Señor. Queremos disfrutar de su presencia. Queremos estar cerca de usted, Señor Jesucristo. Ayúdenos a tener un corazón limpio, sin malicia, sin maldad, Señor. Un corazón puro para usted. Un corazón puro y limpio para usted, Señor. Que tengamos una fe limpia, no una fe contaminada ni mancillada. No, Señor. Que tengamos una fe limpia y pura. Por favor, ayúdenos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, en estos tiempos de pandemia, usted sigue siendo el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que todavía sigue orando y sigue trabajando, lo mismo que Jesucristo y el Espíritu Santo. Por favor, Señor, salven a la humanidad. Por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo, salve la familia de sus hijos. Los hijos de sus hijos, sálvelos. Los familiares de sus hijos, sálvelos en el nombre de Jesús. Pero también salve a personas que no son familiares nuestros. Tenga misericordia de ellos y acérquelos a la cruz. Y después acérquelos a la iglesia. Añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Señor, llévelos a la iglesia. Se lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Por favor, tenga misericordia de esta humanidad perdida, Señor. Tenga misericordia de esta humanidad esclavizada en el pecado. Tenga misericordia de esta humanidad, Señor, que tiene el corazón endurecido, que el maligno les ha enceguecido el entendimiento. Por favor, salve a la humanidad.
salve a nuestra familia, salve a nuestros amigos, vecinos, y acérquelos a la iglesia. Se lo rogamos y se lo suplicamos de todo el corazón, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y el versículo para toda esta semana, está en Salmo 101, el versículo para toda esta semana, y tenerlo muy presente siempre. Salmo 101, versículo 6. Miren lo que dice la escritura. Salmo 101, versículo 6. Dice así la bendita palabra del Señor. Mis ojos, dice Dios, pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Ojalá nos aprendamos este versículo y este versículo empiece a obrar en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Oh, mis ojos, dice Dios, pondré en los fieles de la tierra. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros, sus hijos? Que seamos fieles a Él y a su palabra. ¿Para qué? Para Él siempre tener sus ojos sobre nosotros. Para Él caminar con nosotros. Para ser nuestro amigo inseparable. Dice, para que estén conmigo. Requisito para ser amigo inseparable de Dios: fidelidad a Dios y a su palabra. A Dios y a su palabra. Y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. El que se deje guiar por el Señor, se deje moldear por Dios, el que se deje enseñar, el que se deje pulir, el que se deje limpiar por Dios, se convertirá en un instrumento de Dios. Él dice, este me servirá. Este es el versículo para estar pensando en toda esta semana. Bueno, mis amados hermanos, y ahora sí les voy a presentar a la pastorita, que Dios nos va a hablar hoy a través de lo que ha puesto en ella, en el corazón de ella. Pastorita. Aquí estoy. Señor lo bendiga, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en Daniel capítulo número 6. Daniel capítulo número 6. Dice el Señor en su palabra. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días
demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Dame un minutico, yo silencio. Sigamos, mis hermanos, el versículo número 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y el resto de la historia nosotros ya no la sabemos, ¿cierto? Cómo lo metieron y cómo el Señor lo libró y cómo el rey Darío honró a Daniel. ¿Por qué leímos como introducción el capítulo 6 de Daniel, que todos no lo sabemos? Porque Daniel vivía 2 cosas en su vida que hoy el Señor nos va a hablar a nosotros. Daniel vivía una vida devocional y él tenía sus tiempos de devocional. Y eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Si yo tengo una vida devocional y si tengo un tiempo devocional. Vivía una vida devocional Daniel hasta el punto de que se juntaron todos, absolutamente todos, magistrados, sátrapas, gobernadores, todo el mundo que quería hacerle daño a Daniel, maquinaron cómo destruirlo, porque Daniel era el segundo después del rey de Babilonia. Recuerden ustedes que Daniel era un príncipe, lo llevaron para el cautiverio, y cuando Dios decide protegerlo, nos protege por encima de lo que esté pasando. Daniel lo llevaron como esclavo, pero desde que llegó lo trataron como príncipe, al punto de que también le podía comer la comida del rey. Y recuerden, cuando principia el libro de Daniel, que Daniel dijo que no se iba a contaminar con la comida, que por favor le dieran verduras, legumbres, bueno, todos sabemos la historia.
porque Daniel tenía una vida de comunión con Dios. Y Daniel tenía las dos cosas que les estoy diciendo, que hoy vamos a que nos quede claro para tenerla nosotros también. Una vida de comunión y un tiempo devocional con Dios. Una vida devocional y un tiempo devocional con Dios, porque son dos cosas totalmente diferentes. Si él no hubiera tenido una vida devocional, él no hubiera sido capaz de enfrentar esa situación tan difícil que se le estaba presentando en ese momento. Era tal su vida devocional que él seguía teniendo sus tiempos devocionales. Y leímos ahí los que siempre había tenido. No era que él hubiera orado 3 veces al día después del edicto del rey, no, ese era el hábito de Daniel, 3 días, 3 veces al día él oraba en dirección a Jerusalén, donde estaba el templo de su Dios. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Entonces, vamos a empezar a mirar lo que hoy vamos a ver. Entonces vamos a mirar lo que es la vida devocional. Cada persona que ha sido salvada por el Señor Jesucristo, o sea, en este momento cada uno de nosotros, que hemos sido limpiados por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpió de todos nuestros pecados. Y recuerde, como dice Primera de Pedro 2:9, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, esas personas, o sea, nosotros necesitamos vivir una vida de comunión con Dios. Y esa vida de comunión con Dios tiene 2 ingredientes: la vida devocional y el tiempo del devocional. Entonces vamos a mirar qué es la vida devocional. Y vamos, como siempre, es mi propósito, que en la medida que vamos estudiando, vamos analizando nuestra vida, vamos mirando nuestra vida a la luz de lo que el Señor nos está diciendo. La vida devocional es una vida caracterizada por la devoción a Dios. ¿Y qué es la devoción a Dios? La devoción es un sentimiento de profundo respeto y admiración por lo que Él es, por lo que Él representa, por todos sus atributos, por el Dios que es Él. Entonces la vida devocional no es solamente un ratico. El ratico es el tiempo devocional, pero la vida devocional debe ser toda mi vida. Y mi vida está caracterizada por la devoción a Dios, o sea, por ese respeto profundo y esa admiración que yo tengo que sentir por Dios las 24 horas del día. La vida devocional se caracteriza porque yo vivo todo el día delante de la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que yo las 24 horas del día o el tiempo que no estoy durmiendo me la tengo que pasar orando. Eso no quiere decir estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios implica que yo voy a cuidar que cada acción mía, cada palabra, cada pensamiento alabe, glorifique y bendiga al Señor. Entonces voy a estar cuidando mi vida de pecado. Yo voy a estar en su presencia, voy a estar consciente que el Señor está conmigo siempre. La vida devocional es buscar la voluntad de Dios. Por eso, en cada una de mis acciones, yo siempre tengo que preguntarme, ¿el Señor lo haría? ¿El Señor iría? ¿El Señor lo diría? Porque yo quiero hacer su voluntad. Tener una vida devocional implica que mi anhelo sea
conocerlo a Él cada vez más. Conocerlo a Él como mi Dios, conocerlo a Él como mi Salvador. El Salmo 27:8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Eso es la vida devocional. Toda mi vida estar permanentemente en función de Dios. Entonces, esta es la primera pregunta para nosotros. ¿Mi vida es una vida devocional? Si mi vida no es una vida devocional, estamos en alto riesgo de vivir la vida que Dios no nos ha mandado. Viene otra pregunta. ¿Es importante la vida devocional? Usted me podrá preguntar, pero la vida devocional es así de importante. Cuando yo me hago la pregunta si es importante la vida devocional, y es una pregunta, pues si me la hago como pregunta, sería tanto como preguntarme ¿cuánto tiempo puedo vivir yo sin aire? ¿Cuánto tiempo puedo vivir yo sin aire? 3 minutos a lo máximo, pues, y eso al que practica dejar de respirar. Es importante la vida devocional, indudablemente. Porque si usted y yo hemos nacido de nuevo, y nacer de nuevo es tener una vida espiritual, haber nacido espiritualmente, esa vida implicará una relación con Dios. Y esa relación con Dios, ¿qué es? Simple y llanamente tener comunión con Dios. Y el Señor nos lo advirtió, mis hermanos, en el capítulo que casi todo el mundo no lo sabemos. En San Juan capítulo 15, versículo 5. El Señor lo afirmó. Lo que pasa es que a veces nosotros no le prestamos mucha atención a lo que Él nos habla. Él nos dijo a cada uno de nosotros, separados de mí, nada pueden hacer. Si yo no tengo una vida devocional, voy a estar separada de Él y nada voy a poder hacer. Nada que le agrade a Él, ¿cierto? Tenemos que ser muy claros en ese aspecto. Alguien que disfrute la vida en comunión con Dios es una persona que Dios será su primer pensamiento en la mañana y Dios será su último pensamiento en la noche. Mire, como dice, por ejemplo, el Salmo 6:3, dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Mi alma tiene sed de ti, de madrugada te buscaré. Por eso el que lleva una vida devocional, el primer pensamiento va a ser nuestro Señor. Y el último pensamiento también. Como el Salmo que todos nos sabemos, el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En la mañana le entrego mi día, en la noche vuelvo y tengo lo mismo, ese tiempo con Él. ¿Y qué hago durante el día? Quien tiene verdaderamente una vida devocional, durante el día comparte con Él sus pensamientos, sus temores, sus dudas, sus necesidades, sus frustraciones, sus tristezas, etc. Compartirá con el Señor todo el día. Por eso es importante, porque quien ha nacido de nuevo debe tener una relación espiritual con Dios. Y aquí llegamos a la segunda parte. Vamos a mirar, la vida devocional debe de incluir un tiempo devocional. La vida devocional incluye un tiempo devocional. Entonces aquí vemos, y vamos a hablar un poquitico lo que es el tiempo devocional. Y el tiempo devocional es ese tiempo que cada día yo debo de sacar para estar en ese encuentro con Dios. Estamos Él y yo, solamente Él y yo.
Un devocional, como dice el texto, es un momento, un tiempo determinado del día en que me dedico de modo especial a mi comunión con Dios por medio de la lectura y estudio de la Biblia y de la oración. Entonces, tenemos que tener mucha claridad de no confundir lo que es una vida devocional y un tiempo devocional, porque muchos podrán tener el tiempo devocional, pero no una vida devocional. Entonces no tenemos nada, no tienen nada, si ese tiempo devocional no se refleja en su vida devocional. Por lo regular nosotros estamos dando excusas permanentemente para no tener ese tiempo devocional. La principal excusa, o la única, es no tengo tiempo para mi devocional. Tengo muchísimo que hacer. Llego cansadísimo del trabajo. Es que llego a hacer tareas con los niños, a hacer la comida, a preparar la comida para mañana, a preparar ropa. Pues este año no hubo uniformes, pero que los uniformes. Y como la pregunta que ahí coloqué, pero ¿cómo hallamos tiempo para comer? Y comemos porque necesitamos estar saludables físicamente. Necesitamos que nuestro cuerpo esté fuerte. Y no conozco la primera persona que diga, llevo una semana sin comer porque no he tenido tiempo. Pero cuando hablamos del alimento espiritual, no tenemos tiempo. Y si hay alguien que no tenía tiempo, era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sí tenía cositas para hacer, muchísimas. Solamente tenía un breve espacio de tiempo para hacer lo que tenía que hacer antes de morir en la cruz del Calvario. Y más sin embargo, Lucas capítulo 1, versículo 35 nos dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué tenía el Señor por la mañana? Tenía su tiempo devocional. Acabamos de mirar a Daniel, otro hombre también en la Biblia, y dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Eso hacía Daniel. El rey David hacía exactamente lo mismo. Mire, por ejemplo, como dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y estos eran 2 hombres supremamente ocupados. Eran 2 hombres que tenían que dirigir naciones enteras, mas sin embargo, ellos no decían que no tenían tiempo para el Señor. Ellos sabían que su alimento físico era muy importante, pero el alimento espiritual también. ¿Cómo podemos nosotros entonces tener un tiempo devocional? Y vamos a mirar entonces, vamos a repetir, no a recapitular, sino como este es un estudicito cortico, a repetir. Tengo que ser consciente si tengo una vida devocional y si tengo un tiempo devocional, porque puedo tener un tiempo devocional sin tener una vida devocional, entonces no tengo absolutamente nada. Y recuerden que tener una vida devocional es una vida caracterizada por la devoción a Dios, o sea que es una vida con sentimientos profundos de admiración y respeto por lo que Él es. Recuerden que la vida devocional implica que yo soy consciente que estoy delante de Él, estoy en su presencia las 24 horas del día. Tener una vida devocional es buscar siempre la voluntad de Dios, saber qué es lo que Él quiere que yo tenga y yo haga durante todo el día. Es muy importante porque es vivir con Dios las 24 horas del día.
vamos a ver qué hacer en ese tiempo devocional, cómo hacer un tiempo devocional. La idea es que ojalá se hiciera por la mañana, donde estamos descansados, todavía no hemos salido a trabajar o a hacer quehaceres, pero muchas personas no son capaces de madrugar, no tienen el tiempo. Lo importante es sacar el tiempo, buscar nuestros propios momentos con el Señor. Dice el texto, se aconseja elegir un horario y un lugar en la casa para estar a solas con el Señor. Recuerden que ese tiempo devocional es el tiempo en que voy a estar con Él buscándome a mí y yo necesitándolo a Él. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo devocional? El tiempo devocional comienza con un tiempo de oración para que su autor nos ayude a entender su palabra. Supuestamente vamos a estudiar la Biblia, vamos a leerla. Entonces mi tiempo de devocional tendría que empezar orándole al Señor, pidiéndole que su Espíritu Santo me ayude a entender su palabra, que me muestre el mensaje que hay para mí en la porción de la palabra que yo voy a leer. La segunda cosa que nosotros vamos a hacer es que vamos a leer la Biblia. Ojalá uno tuviera por rutina leer la Biblia en un año, todos los años. Cuando estaba estudiando leía que si uno lee 3 capítulos diarios y un solo día lee 5, leeríamos la Biblia en un año. Yo recuerdo, yo les he compartido, el primer pastor que yo tuve, Arnold Pessoa, me decía, Beatriz, 5 salmos diarios, un proverbio, 3 del Antiguo y 2 del Nuevo. Todo el tiempo me decía que esa debía ser mi rutina de lectura de la palabra en los devocionales. ¿Y qué hago cuando leo la Biblia? Una de las cosas que deberíamos de hacer nosotros es tener un cuadernito para anotar. O también puedo subrayar en la Biblia. Pero qué bueno tener ese cuadernito donde yo voy a escribir ese versículo que me interesó mucho, que llegó a mi vida, que necesito memorizarlo, que yo subraye en la Biblia, que yo pueda subrayar en la Biblia esos pasajes que le hablan a mi corazón. Que yo sepa que cuando leo la Biblia, Dios me está hablando a mí y no a otra persona. Entonces subrayo ese pasaje, lo escribo en mi cuadernito, porque ese pasaje, con ese versículo, con esa porción de la palabra, el Señor me habló a mí. Otra de las cosas que yo puedo hacer en mi tiempo devocional es que si en la medida que yo vaya leyendo, el Señor me está confrontando con un pecado, el Señor me está diciendo que yo tengo que cambiar en un área de mi vida, aprovechar y clamar a Dios. Pedirle a Dios por eso, pedirle perdón por ese pecado que en ese momento me está mostrando. Decirle al Señor que yo quiero mejorar en esa área de mi vida que todavía no está como Él quisiera que yo esté. Entonces, ¿qué hacer en ese tiempo devocional? Empiezo orando. Segundo, leo la Biblia. Y cuando leo la Biblia, qué bueno yo tener mi cuaderno para tener anotaciones de cosas que Dios me habló, que yo pueda subrayar y escribir al menos la indicación del pasaje que habló mi corazón, que yo pueda tener en mi cuaderno esos motivos de oración que Dios me mostró cuando estuvimos Él y yo solitos. Pero
Tenemos que tener mucho cuidado y vamos a tener aquí dos aclaraciones. Leer la Biblia no es leer devocionales o comentarios. Oigan, mis hermanos, porque muchos cristianos mantienen el libro devocional diario. Entonces piensan que hacer el devocional es sentarnos y decir, ah, ya me mandaron la buena semilla, ese es mi devocional de hoy. Eso no es un devocional, porque el devocional es el tiempo que él y yo vamos a pasar juntos, donde yo voy a escuchar su palabra y yo voy a oír y yo voy a entender lo que él está diciendo para mi vida. Devocionales, comentarios bíblicos buenos, pero solamente como instrumentos para entender la palabra, pero no para reemplazarla. Recuerden, el Señor ya nos había enseñado hace mucho tiempo, no se vuelvan consumidores de segunda mano. Los devocionales son de segunda mano. ¿Por qué? Porque Dios le dio eso a otro. Otro quiso compartir conmigo esas bendiciones que Dios le compartió. Ese devocional que escribió esa persona lo pasó a solas con Dios. Por eso yo tengo que tener muy claro, el devocionalcito, que es de una paginita en los libros de devocionales, eso no es hacer el devocional. La otra aclaración, debemos leer entendiendo el significado de lo que yo estoy leyendo. Y el Señor nos recuerda lo que pasó en el libro de Nehemías y decía, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo le parece? Todos sus sentidos pendientes a lo que estaban oyendo, porque ni siquiera ellos la leían. Estaba el escriba, que la Esdras, por ejemplo, era el que leía la palabra. Entonces ellos ponían todos sus sentidos para entenderla. No es entonces, que es que yo todos los días leo el pasaje de la Biblia, ve, ¿y qué leíste? ¿Y qué te dijo el Señor? Ay, ve, ni siquiera me acuerdo cuál fue el pasaje. No, pero yo hice el devocional, pero sin entendimiento. Eso no es hacer un devocional, leer un capítulo de la Biblia, un poquitico de Biblia. Recuerde, el tiempo devocional es ese tiempo que yo paso con el Señor para leer y estudiar su palabra y orar, entendiendo que lo que estoy leyendo en su palabra, el Señor me lo está diciendo única y exclusivamente a mí. Encontré un pensamiento lo más de lindo que yo sé que ustedes lo han leído, pero yo lo encontré y quise traérselos y dice, la Biblia contiene el pensamiento de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, el destino de los pecadores y la dicha de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son obligatorios, sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigirte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, es el sostén del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado, es la agenda del cristiano. Aquí es restaurado el paraíso, el cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Su tema central es Cristo, su propósito es nuestro bien y su fin es la gloria de Dios. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pasos. Léala pausadamente, frecuentemente y con oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de delicias. Te ha sido dada en vida y será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Envuelve la más alta responsabilidad, recompensará los más grandes esfuerzos
y condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor oyéndolo hablar? Si yo no tengo un tiempo devocional, yo tampoco voy a vivir una vida devocional. ¿Qué hacer en el tiempo devocional? Entonces habíamos dicho, oramos primeramente para que el Señor nos dirija, nos muestre. Segundo, estudiamos y leemos la palabra, tenemos el cuadernito donde vamos a anotar el versículo que vamos a memorizar, vamos a tener el pasaje que habló a mi vida, vamos a colocar los motivos de oración que el Señor nos regaló en ese pasaje. Y tercero, me voy a dedicar a la oración. ¿Cuánto tiempo? Lo que usted decide. En mi cuadernito de oración, vea lo que dice. Es conveniente tener un cuaderno de oración. Así no te olvidarás de tus peticiones y tu fe se estimulará al ver las oraciones contestadas. Divide cada hoja del cuaderno en 3 partes. Fecha de petición, petición y fecha de contestación. Ojalá empezáramos a hacer eso. Yo lo voy a empezar a hacer. A pasar ese tiempo con el Señor, pero a dejar plasmado lo que el Señor me ha hablado. Porque cuántas cosas el Señor nos ha enseñado y se nos ha olvidado. De pronto cuando alguien las habla, empiezo a recortarlo. Pero qué bueno yo tener mi cuadernito. Yo sé que muchos en la iglesia lo llevan porque yo los veo copiando todas las cositas. Pero qué bueno que no solamente sean algunos, sino que seamos muchos los que tengamos. ¿Y cuáles podrían ser los temas de oración que vamos a tener en nuestro tiempo devocional? Temas de oración por nosotros mismos, por nuestra salud, por fortaleza espiritual, sabiduría en tomar decisiones, etcétera. Todo lo que tiene que ver con nosotros. Vamos a orar por la familia, por el esposo, la esposa, por los padres, por los hermanos, por las personas que amamos. Vamos a orar por otros, por amistades que necesiten oración. Vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por los perdidos. Podemos hacer una lista de personas con sus necesidades. Si es muy larga, podemos dividirla para orar por esas personas en distintos días. Actitud para la vida devocional. Volvemos a la vida devocional. Terminamos el tiempo devocional. Ahora, ¿cuál es mi actitud para la vida devocional? Dice, tu vida devocional no termina con ese tiempo que apartas para Dios. Continúa a lo largo del día. Todo el día debemos vivir comunicándonos con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Debemos vivir comunicándonos con Dios en cada circunstancia y tenemos que estar mirando lo que Él hará, en lo que nosotros le compartimos, en lo que nosotros le comunicamos, lo que nosotros, el sentimiento, la emoción, la tristeza, la aburrición, la necesidad, ¿cierto? Estoy en el día y me viene una nueva preocupación, vuelvo a orar y la vuelvo a dejar en sus manos y el Señor va a contestar en su tiempo. ¿Por qué? Porque es un tiempo entre Él y yo. ¿Qué conclusión sacamos? Apartemos diariamente tiempo para reunirnos con nuestro Dios, para leer su palabra y orar. Y vivamos en comunión momento tras momento con Él. Esto es tan imprescindible para fortalecernos en Él y vivir victoriosamente en este mundo. El Señor nos ha dejado un reto en esta noche. La decisión es nuestra. Si queremos vivir una vida devocional,
si queremos tener ese tiempo devocional de la manera correcta, un tiempo entre Él y yo, y ese tiempo se refleja en el resto del día. Vamos a pedirle al pastor que ore por nosotros para que podamos vivir ese Mami tiempo. me escucha. Mami me escucha. Sí, lo escucho. No tiene imagen. Ok. Para terminar este tiempo de, de oración, de devocional, quería terminar diciendo dos cositas. La primera, lo primero, Jesús nos presentó la vida de oración como lo más espectacular. La vida de oración para Jesús fue lo más espectacular. Jesús nos sedujo y nos seduce con su vida de oración. Y hubo dos personajes en el tiempo de la Reforma que lo cautivan a uno mucho con la vida devocional, con la vida de oración. Uno fue Martín Lutero. Martín Lutero decía, tengo tantas, pero tantas cosas que hacer hoy, que las 3 primeras horas del día me las pasaré orando. Ese es uno. Y lo otro es la mamá de Juan Wesley. La mamá de Juan Wesley tenía 20 hijos. Escúcheme bien. 20 hijos. Y todos los días oraba 2 horas en su tiempo devocional con el Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor. Dios mío, ayúdanos a ver este tiempo devocional como el tiempo más privilegiado que nosotros tenemos aquí en la tierra, Señor. Porque es el tiempo donde vamos a pasar contigo, Señor. El Dios eterno, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios que está en los cielos, siempre tiene tiempo para mí cuando yo vaya a hacer mi devocional, cuando vaya a tener esos tiempos de oración y de estudio de la Biblia. Dios siempre tiene el tiempo para estar ahí conmigo. Por eso es el tiempo más significativo de nosotros aquí en la tierra. Es el mejor tiempo que podemos nosotros disfrutar del tiempo. Es el tiempo devocional, porque vamos a disfrutar del Creador, de nuestro Redentor, del Dios eterno, de su presencia. Él nos va a ministrar, Él nos va a hablar, nos va a fortalecer, nos va a hacer entender, nos va a llenar de su presencia. Tantas cosas que el Señor va a hacer en ese tiempo de devocional, donde nos vamos a enamorar de Él, de su presencia, de su palabra, donde Él nos va a hacer entender tantas cosas que necesitamos entender en este diario caminar con Él. Padre, muchas gracias por volvernos a hablar acerca de lo importante que es para la vida espiritual y para los hijos de Dios la vida devocional. Es tan importante como es el alimento para el cuerpo, Señor, como es el aire para nuestros pulmones, Señor. Así para nuestro espíritu es el tiempo devocional. Gracias por todo lo que nos ha enseñado hoy, todo el provecho que le podemos sacar al tiempo devocional y a estar en su presencia, Señor. Padre, ayúdenos, porque esto es cuestión de disciplina, Señor. Esto es cuestión de hacer del tiempo devocional un hábito en nuestra vida, un hábito diario, en nuestro diario vivir, Señor. Padre, ayúdenos. Ayúdenos a enamorarnos de usted, de su palabra, a sacar todos los días ese tiempo para estar a solas con usted, Señor, escuchándole, usted escuchándonos a nosotros, usted enseñándonos y nosotros asimilando su palabra, Señor. Usted construyendo y edificando en nuestra vida, Señor. Padre, muchas gracias.
por enseñarnos hoy lo importante que es para nosotros la vida devocional. Ayúdenos. Ayúdenos, Señora, a que podamos esforzarnos y y tener esa disciplina del tiempo devocional, porque veremos su fruto en su tiempo. Y porque usted mismo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer, pero tomado de su mano, usted nos llevará a hacer grandes cosas para la gloria suya y para la bendición nuestra y de nuestra familia. Muchas gracias por todo, Señor. Ahora le rogamos y le suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayude a tener una buena noche de descanso, de reposo, y que durante todo este fin de semana estemos reflexionando acerca de la vida devocional. Y que guárdenos, Señor, de todo mal, de todo peligro, de todo el que quiera hacernos daño, protéjanos. Quítete el camino toda piedra que nos pueda hacer tropezar, Señor. Bendiga todo lo que hagamos y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.